esa es la verdad. Tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Le saluda a su hermano en Cristo, Carlos Delgado. Y continuamos en esta ocasión con el estudio de las parábolas de Jesús. Y este día vamos a estar estudiando sobre la parábola de la higuera que encontramos en los evangelios de Lucas capítulo 21 del versículo 29 al 32, Marcos capítulo 13 del 28 al 31 y Mateo 24 del versículo 32 al 35, en donde leemos: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya Jesús había terminado de hablar con los fariseos y los escribas y salió del templo y se iba. Ya no iba a contender más con los líderes religiosos y jamás regresaría al templo. Iba caminando con sus discípulos que estaban admirados por la grandiosidad de la construcción del templo, aunque éste no se aproximaba siquiera al construido por Salomón. Aún así, ellos le mostraban a Jesús lo hermoso de aquel edificio, quizás tratando de distraerlo de aquel momento de disgusto que había tenido con los fariseos. Pero un nuevo cubo de agua fría cayó en sus cabezas cuando Jesús les anuncia que toda aquella grandiosidad que ellos aplaudían sería destruida. No era la primera vez que esto ocurriría. Primero había pasado en el año 587 antes de Cristo por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén, y la reconstrucción comenzó cuando Ciro y los persas reconquistaron el imperio babilónico. Sin embargo, la reconstrucción se interrumpió durante 18 años. Se reanudó y concluyó el 10 de marzo del año 515 a.C. El rey Herodes lo reconstruyó y amplió a finales del siglo I antes de Cristo. Josefo en Antigüedades 15:14 nos dice que por 8 años completos se mantuvo a 10.000 hombres trabajando en él, y eso por magnificencia y majestuosidad. Después del trabajo de Herodes, el templo era enorme, casi 500 metros de largo y 400 de ancho. El plan de Herodes de reconstruir el templo empezó en el año 19 a.C., pero solo se completó hasta el año 63, tomando más de 80 años. Este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. Tanto así que era costumbre jurar por él, según dice Mateo 23:16, y hablar en su contra podía ser considerado blasfemia, según Hechos 6:13. El templo fue terminado solo 7 años antes que volviera a ser destruido. Allá se encontraban viendo el templo a distancia desde el Monte de los Olivos, y aquella profecía de Jesús produjo dos preguntas que vemos en Mateo 24:3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quizá no era el tiempo apropiado para hablar de este tema. Los religiosos judíos habían rechazado al Mesías y pronto lo entregarían a los romanos para ser crucificado.
Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén la próxima vez que la visitara, y de seguro estaba más dispuesto a infundirles confianza a sus discípulos que pasarían por una gran prueba. Pero ellos querían saber. Es posible que ellos relacionaran los eventos que rodearon la destrucción del primer templo con el juicio nacional y el exilio que habían sufrido cuando los babilonios reinaban, y esta profecía de una nueva destrucción del templo y el imperio romano gobernando. Jesús entonces viene y le responde con una parábola. De la higuera aprended la parábola. La higuera es un árbol pequeño o arbusto de la familia de las moráceas. Es originario de Asia sudoccidental y crece espontáneamente en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. Muy común en Israel. Es mencionada muchas veces en el Antiguo Testamento, especialmente como una descripción de la abundancia de la tierra. A veces los higos o las higueras también son usados como símbolos o imágenes. En pasajes como Jeremías 24, 1 al 10 y Oseas 9, 10, los higos o higueras son usados como representación de Israel. Sin embargo, la mayoría de las referencias del Antiguo Testamento sobre la higuera lo usan simplemente como un ejemplo de una bendición de agricultura. Parece que la referencia de Jesús aquí no trata sobre el higuerismo de la higuera, sino de la forma con que la higuera sigue ciclos de crecimiento confiables relacionados con las estaciones. Esto es especialmente evidente cuando este pasaje es comparado con Lucas 21, 29 31, donde dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Es muy fácil saber que el verano está llegando al ver los árboles de higo. De la misma manera, Jesús quería que sus discípulos pudieran ver las señales nombradas por Jesús para saber cuándo estaría cerca la destrucción de Jerusalén y por lo tanto estar prevenidos. En Lucas 21-28 Jesús les dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Los discípulos no podían saber el futuro, pero sí podían ver las señales que les mostró Jesús. Aunque tampoco sabían de la severa persecución de la iglesia por parte de los judíos incrédulos, que Lucas la registra ampliamente en Hechos de los Apóstoles. Cuando vieran estas señales, sabrían que ese momento triste ya estaba terminando. Así fue. En el año 70 después de Cristo, la persecución judía contra los cristianos terminó, porque en ese año la jerarquía judaica que promovía tanta persecución dejó de existir. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, o como dice Lucas, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Los discípulos de Cristo podían entender estas señales para poder estar preparados para la venida de los romanos. Es fácil saber que el verano está llegando al ver la hoja de la higuera. De igual manera, sus discípulos podían ver las señales nombradas por Jesús para saber cuándo estaba cerca la destrucción de Jerusalén, y por lo tanto podían estar prevenidos y escapar de esa gran tribulación huyendo a los montes. Está cerca el reino de Dios. Desde luego, el reino anunciado por Juan el Bautizador y Jesús fue establecido el día de Pentecostés al dar inicio a la iglesia. Pero la palabra reino se usa a veces para hablar del reinado de Dios, o como en este caso la intervención de Dios para tomar venganza sobre los judíos rebeldes. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Podían estar seguros de que ese evento sucedería en ese mismo tiempo, durante la vida de muchos de ellos, es decir, en menos de 40 años, que es lo que dura una generación aproximadamente. Aunque algunos piensan
que la palabra generación significa la etnia judaica, es decir, que estas cosas iban a suceder antes que la etnia judaica dejara de existir. Pero esta explicación no es correcta. No es de ninguna manera lógica. Según tal explicación, Jesús decía que los judíos iban a sufrir todas estas cosas, pero que su etnia no dejaría de existir hasta que todas estas cosas les acontecieran. Esta frase no tiene sentido y Jesús nunca hablaba así, sino que él usó la palabra generación como se usa en Mateo 1, 17, 11, 16, 12, del 38 al 45. Y 23, 36, especialmente en este último versículo donde Jesús no solo dice esta generación, sino también dice vosotros en Mateo 24, 33. El significado pues de este pasaje es que al caer el judaísmo, el principal perseguidor de la iglesia, el evangelio tendría gran éxito. Resumiendo, esta profecía detallada de Jesús se cumplió durante la vida de muchos de sus oyentes. Sin duda alguna había personas que escuchaban esta profecía de labios de Jesús y les recordaban al ver la caída de Jerusalén. Este evento puso fin a la cuestión de cuándo vendría el Mesías, porque cuando Jerusalén fue destruida también fueron destruidos todos los registros de la genealogía de la gente. Después de esa fecha, nadie podría probar que era del linaje prescrito por las escrituras, de la simiente de Abraham, según Génesis 22:18, de la tribu de Judá, Génesis 49:10, y de la familia de David, segundo de Samuel 7:10 al 16. Por eso, si Jesús de Nazaret no era el verdadero Mesías, nunca habría Mesías. Este evento puso fin al judaísmo. Ya no habría 3 fiestas solemnes anuales a las cuales todo varón debería de asistir. Ya no habría templo en el lugar designado para ofrecer sacrificios prescritos por la ley. Se acabó el sacerdocio y también el Sanedrín. Además, todas las leyes y costumbres que hacían que los judíos fueran un pueblo separado eran declaradas ilegales. De esta manera se hizo una distinción clara entre el judaísmo y la iglesia de Cristo. Vemos en Hechos que la iglesia de Cristo se consideraba como otra secta de los judíos, según Hechos 24:5 y 28:22. Pero con la destrucción de Jerusalén, la iglesia quedaba completamente separada del judaísmo. De suma importancia, la destrucción de Jerusalén terminó el poder perseguidor del judaísmo, como relata Hechos, ya que al principio de la iglesia la persecución principal fue llevada a cabo por los judíos. Este evento nos ayuda a entender el significado de algunos textos difíciles, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. No olvidemos que este libro fue escrito aproximadamente en el año 63, unos pocos años antes de la destrucción de Jerusalén. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Todo lo dicho por Jesús es cierto y se cumple según segunda de Pedro 3:10 y Hebreos 1:10 al 12. Como al decir, no quedará aquí piedra sobre piedra. Alrededor del año 40, después que Jesús dijo esto, hubo una extendida revolución judía contra los romanos en Palestina y disfrutaron de muchas victorias al principio, pero al final los soldados romanos destruyeron a los rebeldes. En el año 70 Jerusalén fue destruida junto con el templo, tal como Jesús dijo que sucedería. Se piensa que Tito hubiera conservado el templo como una de las maravillas del mundo, evitando que fuera quemado, pero no pudo. Fue tal la furia de los soldados realizando sin duda la obra de Dios. Se dice que a la caída de Jerusalén los últimos judíos sobrevivientes en la ciudad huyeron al templo porque era el edificio más fuerte y seguro de la ciudad. Los soldados romanos lo rodearon y un soldado ebrio comenzó el incendio que pronto devoró todo el edificio.
el trabajo detallado de ornato de oro en el techo se derritió en las grietas entre las paredes de piedra, y para recuperar el oro el comandante romano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. La destrucción fue tan completa que en la actualidad tienen verdaderas dificultades para saber con exactitud dónde están los cimientos. Esta profecía fue cumplida literalmente. Había un templo real y realmente fue destruido. Este cumplimiento literal de esta profecía establece el tono para el resto de las profecías en el capítulo. Bien, mis queridos hermanos, recordemos entonces que hay que estar pendientes de lo que nos está rodeando, de las señales que hay, de que Cristo volverá. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero pronto volverá. Pronto, no sé si este año o el año que viene o dentro de 10 años o dentro de 100 años. Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe, y que vuelve, vuelve. Así que estemos preparados, porque si no estamos vivos para la venida de Cristo, pues en cualquier momento también nos viene a nosotros la muerte, y entonces tendremos que rendir cuentas también. Bien, también quiero recordarles que los domingos a las 9 de la mañana estamos reunidos en el edificio de la Iglesia de Cristo en Heredia, que está diagonal al Liceo Samuel Benavides, ahí en el centro de Heredia, cerquita del hospital, y entre la avenida 16, que pasa al lado, y el final de la calle 16. Ahí en la pura esquina estamos nosotros esperándole todos los domingos, con nuestras puertas abiertas, esperando que ustedes puedan reunirse con nosotros para que juntos adoremos al Señor, y que podamos glorificar su santo nombre, que podamos darle toda la gloria a Él, y darnos un abrazo y hasta tomarnos un cafecito. Así que el Señor nos continúe bendiciendo. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta a Jesús y salva.